Buen día, maestro. Mi nombre es Aldair Escobar Guindulain. El día de hoy vamos a estar exponiendo la primera evidencia de este tercer corte, que viene siendo los elementos de seguridad ambiental, tecnología, señalización y telecomunicaciones del transporte ferroviario y carretero, con fecha 11 de noviembre del presente año. Con esto pasamos a lo que viene siendo la introducción. Ok. Además de eso, vamos a darle un enfoque como lo pide el manual, que es en el transporte multimodal e intermodal. Se dice que el transporte multimodal está definido como movimiento de mercancías usando dos o más modos de transporte, ya sea carretero, ferroviario o marítimo, o aéreo también. Pero en este caso nos vamos a enfocar un poquito más en lo que viene siendo ferroviario y carretero. Comúnmente se utiliza la expresión intermodal como sinónimo de multimodal en términos de transporte. Sin embargo, el transporte intermodal es un modelo de multimodalidad y se define como el movimiento de mercancías en una misma unidad logística o vehículo usando de manera sucesivas dos o más modos de transporte sin manipular la mercancía en los procesos de intercambio modal. Teniendo esto en mente, vamos a pasar primeramente con el sistema intermodal enfocado en lo que viene siendo el sistema carretero y ferroviario. Ok, primeramente vamos a plantear el tipo de transporte intermodal. Voy a mover un poquito mi cámara. Ok, como ya bien decimos, se dice que el transporte intermodal es cuando se hace el transporte por camión sobre la distancia más corta posible, haciendo la larga distancia por ferrocarril o por agua. Como podemos ver aquí, tenemos un pequeño diagrama donde vemos la situación actual del autotransporte y podemos ver aquí abajito el sistema intermodal, que es una alternativa posible. Dice que el análisis se centra en los flujos de mercancías. Se plantea que gran parte de las posibilidades de intermodalismo se encuentran en el autotransporte, ya que sea identifica que algunos de los flujos de este modo cuentan con características similares a los flujos de traslados por ferrocarril. Y aquí tocamos el primer punto, que viene siendo la seguridad. Se dice que entre los aspectos y las consecuencias negativas, se evidencia que hay puntos muy vulnerables dentro de este sistema debido a desastres que pueden ocurrir en el exterior, como desastres naturales o en este caso contrabando de mercancías ilegales. De ahí es donde nosotros debemos tener cuidado o implementar medidas de seguridad, contrataciones de empresas privadas para que puedan proteger el cargamento o asegurar, en este caso, como los transportes en caso de desastres naturales. Ok, aquí podemos ver un pequeño diagrama de flujo de las posibilidades de intermodalismo. Primeramente es el flujo de mercancías por autotransporte y aquí vemos los criterios de selección, costo generalizado del transporte. Vemos que a esto se le suma distancia de recorrido, volúmenes en toneladas, entre otros tres puntos que vienen aquí. Además de eso, eso se pasa al flujo de mercancía por intermodalismo. Y nos hace la siguiente pregunta: ¿volúmenes suficientes para la operación de frecuencias mínimas de servicios intermodales? A esto responde instalación o ampliación de servicios ferroviarios para que se pueda cumplir este sistema. Ok, no pasa. Ok. Desde un punto de vista como personal, y yo creo que muchos otros tienen este mismo punto de vista, el transporte de mercancías, para conseguir ese mayor peso de transporte intermodal en las cadenas logísticas, hay que abordar una serie de aspectos claves, que es la integración de modos. Además de eso, en los grandes polígonos industriales o empresas y en las cercanías de las ciudades importantes debe existir terminales ferroviarias que permitan un fácil transbordo tren-camión.
Como último punto, ha de aumentarse el número de industrias dotadas de infraestructura ferroviarias en sus instalaciones. Y aquí tocamos el segundo punto de que viene siendo el ambiental, que en otras palabras es la ISO 14000. Para dar un pequeño contexto de lo que es la ISO 14000, se dice que es un conjunto de normas internacionales que procuran orientar en la gestión de impacto medioambiental de las empresas. Teniendo esto en mente, algunos aspectos que debería tener en cuenta una empresa para que pueda ver un sistema intermodal en la ciudad o que se pueda implementar son, por ejemplo, la implementación de una mercancía y de los pasajeros deben estar acondicionados al tipo y el tamaño de vehículo. El coste de combustible a la conversión óptima y el deterioro de los neumáticos también serán aspectos a considerar dentro de la elección del tipo de vehículo que pertenece a la flota o el outsourcing en este caso, porque son empresas exteriores que prestan su servicio a otras personas para que puedan transportar su mercancía. Serán aspectos a considerar dentro de la elección del tipo de vehículo que pertenece a la flota de transporte de la empresa. Otra manera de garantizar la sostenibilidad de la organización serán las acciones llevadas a cabo de la empresa para la reducción de emisiones de CO2, lo que ayudará a minorización su política energética y también se encargará de garantizar que los objetivos de esta política se cumplan. Ok, aquí ya vamos abarcando estos dos elementos que vienen siendo la seguridad y el ambiental. Ok, aquí tenemos un pequeño esquema de los beneficios de transporte intermodal, que viene siendo, esos estudios son del 2007, 2008, que se hizo a nivel república, que podemos ver aquí. Mientras el ferrocarril con un litro de combustible puede mover alrededor de 85 toneladas por kilómetro, en autotransporte únicamente pueden mover 25 toneladas. Esto significa que el rendimiento de combustible en ferrocarril es 3.4 veces mayor que el autotransporte. Es decir, en pocas palabras, el sistema ferroviario es más optable y genera menos gastos y reduce tal vez menos tiempo al poder transportar mercancías de una empresa que esté abarcando su servicio. El objetivo del transporte intermodal viene siendo dos, que en la segunda se desglosa un poquito más, que es combinar la forma más eficiente posible el uso de los modos disponibles, buscar la combinación más económica y que menos agreda al medio ambiente, como ya venimos diciendo acerca de la ISO 14000, que resulte en el menor uso de combustible por unidad por kilómetros transportadas, que cause la menor contaminación posible, que cause la menor congestión posible, que produzca un mínimo de accidentes, bajar los costos totales de la cadena de transporte. Ok, como aquí dije anteriormente, son outsourcings que prestan servicio a empresas o a personas. Servicios intermodales en México. Existen actualmente tres tipos de servicios que se ofrecen a empresas en México: transborder o cross-border, cruces fronterizos en la región NAFTA combinada con ferrocarriles y camión en Canadá, Estados Unidos y México con intercambio en la frontera norte. El segundo es international, combina transporte marítimo con ferroviario con intercambio en los puertos nacionales. Y el último viene siendo el doméstico, que combina ferrocarril con camión con origen y destino nacional para carga doméstica o despachada. Muy bien. Cabe mencionar que en, en estas empresas que prestan su servicio deben tener señalamientos en cada uno de sus transportes para las empresas que
que van a subir sus contenedores en este caso. De igual manera, un poquito más adelante vamos a ver las señalizaciones que debe de llevar a los contenedores. Y nada, solo eso. Ok, equipo de transporte intermodal. Ok, aquí estamos viendo un poquito ya las medidas que este debe llevar. Son tecnologías que se utilizan para poder medir el rendimiento del transporte en este caso. Se dice que la unidad del transporte intermodal es el contenedor, caja móvil o semirremolque. El contenedor es un elemento clave de transporte en todas sus modalidades y ha puesto la entrada en la era de la intermodalidad y el desarrollo de la logística. Como podemos ver aquí, son tecnologías que se van implementando para poder mejorar el rendimiento del transporte que se ha utilizado. Ok, y aquí podemos ver una pequeña tablita de las dimensiones de los tipos de contenedores. Aquí al lado izquierdo, aquí podemos ver el tipo de contenedor, y a continuación las dimensiones y medidas que estas deben de tener para poder ser transportadas en los tipos de transportes también. Estas son señalizaciones que se utilizan. Ok, aquí es lo que decía. En este caso, ok, son las señalizaciones que debe llevar un contenedor, que es el código de propietario, número de serie, cifra de autocontrol, tamaño o el tipo, la tara, el payload, el CUCAP, que es el volumen milimétrico, volumen interno, perdón. Y una vez dicho esto, vamos al sistema multimodal, que viene siendo los mismos tipos de elementos de seguridad, también de ambientales, señalizaciones, pero se emplean tecnologías diferentes, ya que al ser un sistema multimodal se ocupan muchos otros tipos de maneras de transportar la carga. Para dar contexto de esto, si bien un tipo de multimodalidad de transporte no es más que la aparición sucesiva de dos modos de transporte para efectuar el movimiento de carga. Muy bien. En este caso existen el transporte marítimo de corta distancia, que son tecnologías que se van implementando para poder reducir gastos y reducir tiempos en las empresas. Para los buques oceánicos de contenedores no produce ninguna economía escalar en una multitud de puertos y operar en cada uno de ellos una cantidad mínima de la capacidad del buque. Ahora viene esta, que es el transporte carretero o ferroviario. Dice que se designa el movimiento de mercancías mediante la combinación de los modos carretera y ferrocarril. En este tipo de multimodalidad hay, por tanto, una transferencia de carga, es decir, que las cargas se pasan de un transporte a otro. La filosofía esencial de esta es la de explorar la ventaja competitiva de los dos modos de transporte. A continuación vamos a ver la infraestructura para poder tener o para que se cumpla ese sistema de multimodalidad. Primeramente vienen siendo los centros de transporte, que igual son tecnologías que se implementan, que son plataformas logísticas centradas en el transporte por carretera. Cuenta con un área logística bien consolidada y un área de servicio completa. Aquí vamos a ver dos, que es centros de cargas aéreas y zona de actividades logísticas. La primera dice que son plataformas especializadas en el intercambio modal aire-tierra y tratamiento de mercancías. Podemos ver que hay muchas más tecnologías que se utilizan para que podamos pasar la mercancía de un transporte a otro. Se dice que el SAL, o zonas de actividades logísticas,
Son plataformas logísticas vinculadas a puertos que albergan actividades de segunda y tercera línea logística, generalmente dedicadas a mercancías marítimas. Aquí también entra lo que viene siendo los elementos ambientales, la ISO 14000, ya que hablamos del transporte marítimo y se debe tener aún mucho más cuidado con los desechos que esto o esta centro de o esta área pueda ocasionar. Aquí podemos tener un pequeño esquema de lo que vendría siendo lo que dijimos. A continuación viene el puerto seco, que se conoce como una terminal multimodal situada en el interior de un país y que dispone de un enlace directo con un puerto marítimo. Consta de un área multimodal, ferrocarril, carretera, como aérea funcional principal. Las ventajas de esta, dice, las dividí en tres. Para el país, podemos ver que hay descongestión en los puertos marítimos, menores costos, mayor seguridad, autocontrol, reducción en costos, mayor competitividad. Para el operador del transporte marítimo y para el transportador efectivo, es decir, como el transportador que maneje cualquier sistema de transporte, es la programación de actividades, el control de la carga de compensación, carga bien estimada, programación de usos, entre otras. Ok. Y las desventajas que esta contrae. Poca familiaridad con las nuevas tecnologías. Pero como pudimos ver, emplean, puedo decir, más tecnologías que en el modo intermodal, ya que se ocupan otros muchos más medios o sistemas de transporte y para eso se necesitan nuevas tecnologías para poder hacer que el flujo sea mejor. Las limitaciones legales, requerimientos de seguridad, carencia de una visión y la estructura de la demanda. Como conclusión, puedo decir que al no existir conexiones intermodales ferroviarias eficientes en los puertos, estos solo participan en ámbitos regionales. Al no haber intercambios ferroviarios entre empresas, se limita su participación en el mercado nacional y externo, lo que nos brinda que el sistema multimodal puede hacer esto, el intermodal se limita mucho más. Al haber dominancia del uso del camión, no se aprovechan las economías de la escala del ferrocarril en detrimento del precio del transporte. Y pues aquí la pequeña bibliografía. Muchas gracias y que tengan buen día.